Buenas noches. Buenas noches, profe. Buenas noches, compañeros. Buenas noches, profesor. Jaime, Sara, ¿qué más bien? Buenas noches. ¿Qué hubo, Josué? Buenas noches, profe. Hola, Ana Sofía. ¿Cómo sigues, profe? Ya mejor, gracias a Dios, pero cuidándome porque es que con esos cambios de clima se ve a uno afectado. Aunque afortunadamente estos días no ha llovido. Sí, gracias, Ana Sofía, por preguntar. ¿Y ustedes cómo han estado? Yo tengo aquí dolor de cabeza de la maluquera que tengo, pero de cuadrar los horarios de ustedes. ¡Qué locura! Cada vez se me está complicando más, porque acá hay dos grupos. Ustedes saben que aquí hay dos grupos unidos, pero estoy armando eso porque ya hay que separarlos. Pero hay algunos que están viendo, pasan inglés 3, otros para inglés 4, y no, qué locura, yo no sé, algunos van a quedar sacrificados. Y he hecho todo lo posible para que todos avancen, pero algunos van a tener que quedarse solo con 4 materias el otro semestre. Por más que yo intente, a todos no les puedo poner 6 materias, porque, por ejemplo, algunos ven inglés 3 y otros inglés 4. Como va a ser el mismo docente, no puedo ponerla a la misma hora. Entonces, como no puedo poner a la misma hora, quedan cruzados y algunos los mando al semestre 4, pero al que vaya para el semestre 3, ya le tengo que quitar materia, porque ya ahí ya va otra materia de los compañeros. Uy, no, es una locura. Entonces, para que vayan sospechando, no, los de administración no tengo problema del sexto semestre, porque los del sexto semestre pasan para el séptimo sin problema, 5 estudiantes. Ay, no, mentiras, 4 estudiantes pasan al séptimo semestre sin problema. Los otros dos compañeros, como han aplazado materias, se van atrasando, entonces me toca cuadrar las materias del quinto, del sexto y del séptimo en administración. Entonces, siempre es complicado. Entonces, estoy luchando con eso para que los que se sacrifiquen sean la menos cantidad posible. ¿Sí? Y cuando llegue el momento, desde ya, voy a empezar a hablar con todos los grupos desde ya, que me comprendan y me colaboren también. Cuando yo les diga, mira, es que por esto y por esto usted no puede ver sino 4 materias, y mientras que se nivela con otro grupo, sí, ya pueda pasar a ver 6 materias otra vez. ¿Listo? Entonces, desde ya a cada grupo que tiene clases conmigo, y esto les estoy avisando que la estructura de los horarios para el próximo semestre se está haciendo un poquito más compleja. Por eso, ¿sí? Yo les doy ejemplos. Aquí tengo a Josué, tengo a Mercedes, que han homologado algunas materias. Como han homologado, se avanzaron un poquito más que los otros, pero no logran alcanzar al último grupo. Entonces, para el otro semestre, por más que yo quiera meterle 6 materias, es muy difícil, porque ya tienen adelantadas. Entonces, eso que adelantaron en homologaciones, me va a tocar frenarlos un poquito el otro semestre para nivelarlos, ¿sí? Hay otros que están debiendo materias, sobre todo los de administración y otros, esos también hay que entrar a nivelarlos en los horarios. Pero igual, no me preocupe, yo estoy jugando, eso parece Tetris. Yo quito esta materia, la pongo allí, corro esta para acá. Pero después me doy cuenta que este estudiante necesita que le ayude, lo muevo para acá, pero me toca mover la otra para allí. Y entonces muevo los docentes para que los docentes no se les vaya a cruzar materias. Y que después los salones no se vayan a descuadrar. No, es que ustedes vieran el juego
que tengo yo con eso estos días. Desde aquí al viernes creo que ya tenemos definidos los horarios para que vayan, voy llamando a algunos de ustedes, los voy a tener que llamar antes. De pronto, Semana Santa o después de Semana Santa, empiezo a llamar a algunos de ustedes para negociar los horarios, ¿sí? Para que sepan. ¿Listo? No, les aviso para que después no me digan que les ayude de otra manera, Profe, porque está difícil, difícil. ¿Y alguien tiene algún comentario? sí, profe, Dígame, John. Ay, John Alexander también. Dígame. pues, profe, pues yo no sé, yo creo que John Alexander, se le fue la en voz. últimas, terminando, digamos, los 8 semestres, sería, digamos, John Alexander, se le va la voz. ¿se me va la voz? Sí, ¿Ya? no entendí nada de lo que dijo. Profe, que no nos pasemos de 8 semestres, sería lo importante. O sea, no estudiar más de 8 semestres. El asunto, Que si por eso, se nos sí, yo sé, y yo estoy van a luchando. 9, No, yo estoy luchando para que a ninguno se le vaya a ir que le vayan a ir más de 8 semestres. Eso sí, ténganlo por seguro. Yo lucho para que a todos les ajuste, pero también voy a pedirles el favor que me entiendan. ¿Listo? Vean y lo verán. Vean y verán que no les miento. Este es un horario este es un horario de un estudiante, de un solo estudiante. Lo que está en verde es lo que está cursando ahorita. Lo de verde es lo que está. Lo de rosado se supone que es lo que va a estudiar el próximo semestre. ¿Sí? Aquí arriba incluso sale el nombre. Entonces, lo que está en rosado es lo que va a estudiar el otro semestre. Y si yo le pongo acá, esta materia ya no se va a dictar, esta 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 no la puede ver por prerequisito porque tiene que ver primero esta, pero esta no la puede ver porque necesita ver primero esta no la puede ver porque necesita mirar primero esta, pero esta no la vamos a dictar. Entonces, mire que tengo que armarle un horario ahí, ¿sí ve? Después cojo al otro estudiante y tengo que armarle horario desde el tercer semestre que debe y el octavo. Después cojo al otro estudiante de materias desde el segundo semestre hasta el octavo, vea. Después cojo al otro estudiante de materias del tercer semestre, del cuarto semestre, del octavo semestre. Después cojo al otro estudiante, mire, tercero, quinto, ¿sí? Después vengo con estudiantes aquí tengo desde el quinto, sexto, séptimo semestre. ¿Sí? Como me toca entrar a mezclarles todo. Pero era todos, eso. Y fuera uno, pero es que no mire todos esos. Donde tengo que entrar a jugar con cada uno. Entonces, por eso dije, voy a aprovechar hoy para decirles que yo estoy armando los horarios y que después de Semana Santa empiezo a llamar a algunos para decirle, mire, por más que yo quisiéramos el próximo semestre, usted solamente va a poder estudiar tantas materias porque no nos da para más. ¿Sí? Y negociamos y hacemos la proyección de cómo hacer para que termine lo más rápido posible. ¿Sí? Procurando que no se pasen del octavo semestre, excepto que los que aplazaron semestres o van a aplazar materias, ellos sí, aparte del semestre que aplazaron, pues tienen que completar 8 semestres, más el aplazado, eso sí se les va hasta 9. Ahí sí no hay formas. ¿Listo? Pero es algo muy importante que quería que se enteraran el día de hoy para yo poder actuar y terminar estos horarios y después negociar con ustedes. ¿Listo? Vale, hoy estamos a 27. Hoy estamos a 27. ¿Henry está? Sí, señor. María José, Sí, profe, presente. John Paul Bernal, Jaime Bernal, Sí, señor, qué pena, sí, señor. Daniel está, ¿cierto? Yo lo vi. Sandra, Señor. ¿Sandra está? Sí, señor.
Javier, Sí, señor. Ana Sofía, Sí, profe, presente. Margarita también la vi, John Presente, Alexander sí, está, señor. Sara Moreno está, Josué lo vi, Diana Paola también creo que llegó, ¿cierto? Sí, señora, aquí estoy. Mercedes también la vi, Jamie la vi y Karen Tolosa. ¿Karen está? No la veo. No, señor. No la veo. Listo, 16, 14. Listo, y John Paul tampoco llegó, ¿cierto? No, señor. Vale, listo. Entonces, vamos a tratar de finalizar lo de proceso administrativo. ¿Listo? La última parte, ya para que ustedes tengan todo la parte conceptual y de esa manera ya puedan abordar el trabajo de aquí hasta creo que son 11 de abril, creo que es el plazo, ¿cierto? Entonces, para que lo puedan trabajar. ¿Listo? Entonces, permítanme, yo busco las diapositivas. Uy, más. Listo. Lo último que estuvimos hablando fue lo de la preparación, ¿cierto? Y estuvimos mirando la importancia de aprender a integrar recursos humanos, financieros y materiales en cuanto a lo que es la preparación, cómo preparar cada uno de estos elementos, ¿sí? Y dijimos dentro de la selección y reclutamiento del personal que hay que tener criterios definidos, un conocimiento claro de los puestos y las personas. Uno no puede contratar, uno no puede vincular personas si uno no tiene claro el puesto y las funciones del puesto y qué perfil de personas se necesita para hacerlo de una mejor manera. ¿Listo? Uno no puede contratar, por ejemplo, un ejemplo, yo necesito un ingeniero de sistemas, alguien que conozca de sistemas. Pues yo no voy a buscar un administrador de empresas porque no se adecua. A menos que, a menos que el administrador de empresas haya hecho algunos diplomados y cosas en tecnología y muestre alguna experiencia que conoce del tema de sistemas, de programación. Ahí sí, uno podría hacer excepciones. Pero si no es por la parte de la formación, por la parte de la experiencia, hay que demostrar que las personas son idóneas para lo que buscamos. Hay que tener consideración de las diferentes áreas propias del ser humano, ¿sí? Y ahí ahorita les voy a compartir algo muy importante sobre la pirámide de Maslow. Hay que tener una capacitación permanente, ¿listo? Eso en cuanto a lo que tiene que ver con la preparación. Y por aquí más atrás, yo tengo la pirámide de Maslow, que a mí se me hace muy importante y no voy a entrar a profundizar en ella, ¿sí? Simplemente nombrar. Cuando nosotros trabajamos con personas, ¿sí? Las vamos a vincular, nosotros debemos saber que cada uno de los seres humanos tenemos ciertos niveles de necesidades, ¿sí? La primera necesidad son las necesidades biológicas. Y dentro de esas necesidades está lo normal. Necesitamos alimentarnos, necesitamos descansar, ¿sí? Como las necesidades básicas. Necesitamos visitar al médico, ¿sí? Que es parte del cuidado de nuestro organismo. Por eso nosotros debemos velar porque las personas que van a estar bajo la supervisión nuestra o van a estar bajo la jerarquía, por decirlo así, nuestra, puedan y tengan suplidas sus necesidades biológicas. Si una persona no suple sus necesidades biológicas o sus necesidades básicas y viene y 1, 2, 3 días y no descansa bien y no está consumiendo bien sus alimentos, pues vamos a tener problemas con esas personas. De hecho, que eso es una de las características dentro de las necesidades biológicas para que ustedes tengan presente.
Hoy en día hay estudios muy serios, y ustedes pueden buscarlos en internet, hay bastantes, donde está demostrado, técnica y científicamente está demostrado la gran problemática que están viviendo muchas de las personas. El estrés, la ansiedad, la depresión y muchas otras están asociados, uno, a la alimentación. De hecho que el suicidio está muy asociado a la alimentación que uno tiene o a la alimentación que tiene una persona. Personas con tendencias de depresión no deben consumir ciertos alimentos o no deben consumirlos en ciertas cantidades o no deben consumirlos a ciertas horas. ¿Sí? Y para eso ya hay especialistas que hablan mucho del tema. Nosotros acá en Unicimes tuvimos un diplomado sobre consejería y tuvimos invitado a un doctor en suicidología. Él es especialista en todo el tema de suicidios y ha escrito varios libros. Y en una sola charla de 2 horas, él habló todo el tema de la alimentación. Personas que no se alimentan bien de la manera correcta terminan con problemas de depresión, de angustia y de estrés. Pero también el descanso, ¿sí? Cuando uno ve en los niños, los adolescentes, muy usualmente las personas dicen, es que ya está en esa etapa de la rebeldía. Yo he averiguado, la etapa de la rebeldía en el ser humano no existe. Esa etapa de la rebeldía no existe. Los niños nunca entran en una etapa de rebeldía. ¿Por qué? Porque si esa etapa existiera, todos hubiéramos pasado por esa etapa. Y hay jóvenes y adolescentes que no pasan por ninguna etapa de rebeldía. Lo que pasa es que en la adolescencia se vive la etapa donde se evidencia los malos comportamientos, los malos hábitos y la mala educación o crianza. Es lo que se evidencia en la adolescencia. Malos hábitos, mala educación, mala formación, mala crianza. ¿Sí ven? Son dos cosas diferentes. Y está establecido que hoy en día los jóvenes tienen déficit de memoria y no solo los jóvenes, muchas otras ciertas personas, sobre todo los jóvenes hasta los 25 años más o menos, que es cuando el cerebro se está desarrollando, que es cuando el cerebro termina de desarrollarse y formarse. Entonces, en esa etapa hasta los 25 años, entonces, si usted vincula a jóvenes de 18 a 25 años en algunos ministerios, debe saber que está en proceso de formación su cerebro y que por el mal uso o el abuso de la tecnología, hoy en día están teniendo déficit de concentración, déficit de memoria, y eso les está ocasionando comportamientos negativos. Cuando un joven, y ya hablo joven hasta los 25 años, no duerme de 6 a 8 horas como mínimo, al día siguiente, ¿qué se ve reflejado? Su comportamiento. Un comportamiento en algunos casos agresivo, en otros casos despalomado, no se concentra, en otros casos se le olvidan las cosas, no memoriza. ¿Por qué? Porque la tecnología está absorbiendo eso. Y la tecnología, porque hay personas que se acuestan a las 2, 3 de la mañana pegados de los aparatos y duermen 2, 3 horas y se levantan y se van a trabajar, a estudiar y demás, y eso está ocasionando problemas. ¿Por qué? Porque no están satisfaciendo necesidades básicas como la alimentación y el descanso. Por eso, hoy en día es importante, cada vez que usted vaya a vincular, cada vez que usted piense o dentro de los procesos, veamos cómo una institución vincula personas, debemos conocer eso. ¿Cómo ayudar a suplir las necesidades biológicas o asegurarnos que las suplan? Después de que una persona tiene sus necesidades biológicas bien reguladas, bien manejadas, tiene buenos hábitos, pues vienen las necesidades de seguridad, ¿sí? Y en ese sentido, las personas ya empiezan a pensar en organizarse. De pronto un matrimonio, de pronto consecución de una casa, ¿sí? Eso brinda cierta seguridad. En el ámbito de la fe no es trascendental ni es importante, pero en el ámbito humano sí, porque una persona cuando tiene una casa propia que no paga arriendo, ¿sí? Que ya deja de pagar arriendo, eso le crea cierta seguridad. Y querrámoslo o no, sin ser lo más necesario, indispensable para nosotros, si se hace necesario.
¿sí? Y entonces ahí vemos cómo las personas buscan seguridad, ahorro, enseñarle a ahorrar a las personas, porque tener ahorros genera cierta seguridad, enseñarles a invertir, enseñarles a tener negocios, que la gente pueda tener cierta seguridad. Cuando las personas suplen sus necesidades biológicas y su seguridad, viene la necesidad de pertenencia. Y en ese caso el matrimonio debe estar más consolidado. Un bebé genera pertenencia. Hoy en día las mascotas generan un sentido de pertenencia, ¿sí? Y cada uno tiene un concepto diferente sobre eso. A mí una mascota, personalmente, no me genera no me suple una necesidad de pertenencia. A mí me la suple mi familia, mi esposa, mis hijos. ¿Sí? Entonces, cada uno, de acuerdo a sus hábitos, a sus vivencias, genera esas necesidades y sabe cómo irlas supliendo. Pero luego viene el reconocimiento. También en el ámbito cristiano nosotros no buscamos reconocimiento, pero lamentablemente somos seres humanos. Somos seres humanos. Y yo no sé si a ustedes les pasa, lo han visto, pero a todos nos sucede. Cuando uno hace algo de un servicio en la iglesia, y ni siquiera le dan las gracias, ¿cómo se siente? ¿Cómo se siente la persona? Por más que uno diga, yo lo hice desinteresadamente, pero después uno dice, oiga, ni las gracias dieron. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita eso. Yo no sé si ustedes han leído el libro Los 5 lenguajes del amor. Hay personas que con uno decirle, oye, gracias por lo que hiciste, eso es una afirmación en palabras, que la persona dice, uy, me reconocieron. Hay otras personas que uno les dice y les da la misma, pero uno les da un detallito y dice, oye, mira, te regalo esto como agradecimiento por lo que hiciste. Esa es una persona que siente eso es por lo material, ¿sí? Por el regalo, por el detalle. No, las palabras como que le interesa, pero cuando está el detalle, uy, me reconocieron. Hay otras personas que con un abrazo, con un golpe en el hombro, el contacto físico, dicen, uy, me tuvieron en cuenta. ¿Sí ven? Y dentro de todo el proceso del manejo de personas, nosotros deberíamos, o la iglesia, ¿sí? Las instituciones paraeclesiales deberían tener procedimientos de cómo tratar a las personas, porque eso es muy importante. ¿Cómo las vinculo, pero cómo hago que se sientan bien dentro de la institución? Eso es clave, eso es fundamental. Y la última necesidad en la pirámide de Maslow es la autorrealización. Cuando las anteriores necesidades están satisfechas, las personas se sienten autorrealizadas. Por eso hay personas que llegan a los 70, 80 años y no sienten ninguna autorrealización. ¿Por qué? Porque nunca consiguieron nada. No tienen nada que les brinde seguridad. Terminan en un ancianato solas y no tienen personas alrededor que los acompañen y demás, porque eso, la seguridad no la tuvieron, y la tercera necesidad tampoco. Entonces les hizo falta ese sentido de pertenencia, de consolidar amistades, consolidar relaciones familiares, y terminaron solos, abandonados. Y entonces sienten que nunca se les dio reconocimiento, entonces nunca sienten autorrealización. Pero las personas que viven cada una de estas etapas y en cada una de estas sienten que sus necesidades fueron satisfechas, esas personas sienten, ¿sí? Sienten que realmente han sido autorrealizadas. Y la iglesia debe propender para que esto sea una realidad, en todos los colaboradores que tenemos. ¿Sí? Es muy importante. Entonces, toda institución, llámese como se llame, empresa, iglesia, fundación, debería pensar mucho en esto. Debería pensar mucho en esto. Si nosotros tenemos un servidor en la iglesia, lo vinculamos y le estamos pagando el mínimo, pero además de eso le decimos, mira, hemos decidido que a partir de este mes no te vamos a descontar salud ni pensión. ¿Ustedes creen que esa persona se motiva a trabajar mejor?
Claro, Claro que sí. claro que sí. O sea, ¿cómo buscamos estrategias donde motivemos, donde las personas realmente se motiven a servir y que así lo ofrezcan irse para otro lado y ya no, aquí donde estoy yo me siento contenta, aquí es donde yo quiero estar. ¿Por qué? Porque siente que le están dando el reconocimiento necesario y suficiente. Por eso todos esos procesos, por eso este proceso es tan importante y por eso quería el día de hoy compartírselos, porque para mí esto es clave. Y en el ejemplo de Oswald y Natalia que invitamos, ustedes se dieron cuenta que una de las cosas que ellos mencionaron fue precisamente esa, ¿cierto? Ay, hombre, se me fue. Una de las cosas que ellos mencionaban era eso, cómo ellos motivan a los empleados pagándoles mejor, cómo ellos motivan a los empleados pagándoles mejor por un lado, pero por otro lado ayudándoles con la salud, la pensión y los descuentos de parafiscales. Y eso ha hecho que la empresa como tal vaya surgiendo, ¿sí? Vaya mejorando cada día más. ¿Sí? Y han avanzado y en estos días he visto noticias de ellos muy interesantes que me han llamado mucho la atención y yo por eso yo los sigo mucho a ellos, porque cosas se aprenden en cuanto a la motivación que ellos generan. Ahora, después de que tenemos todo preparado, los recursos financieros, los materiales, pero ya hemos definido qué tipo de personas vamos a vincular o qué tipo de personas tenemos ya vinculadas, porque pues el trabajo consiste en hacer un análisis de lo que ya hacemos. Entonces, desde ese punto de vista, ¿cómo están los recursos que tenemos? ¿Sí realmente se está haciendo un trabajo intencionado para mantenerlos? ¿Sí? Para que ellos estén motivados, para que ellos quieran hacer las cosas. Entonces, si todo eso está bien, la organización va a estar bien también. ¿Sí? Y cuando hablamos de organización, decimos que se le define como la función administrativa que se ocupa de fijar la estructura, las funciones, los procedimientos y las normas necesarias que mediante el esfuerzo coordinado de un grupo de personas permita fácilmente el desarrollo de la institución. ¿Sí ve? Y aquí vemos una figura, una caricatura donde nos dice, ha llegado otro fascículo de organización y método. ¿Dónde lo pongo? Da igual, ponlo por ahí. ¿Por qué? Y hay algunos que tienen el dicho y dice, si cada quien conoce su propio desorden. Y uno entra a ciertas oficinas donde uno dice, oiga, ¿por dónde uno empieza? Pero sí, cada quien conoce su desorden, pero no, administrativamente uno tiene que aprender a ser pero muy organizado, ¿sí? Eso se genera desde casa, ¿sí? La organización que uno puede tener con todos los archivos de uno y demás. Estos días hablaba con alguien y están están en el proceso de la ordenación de pastores y me preguntaron, profe, ¿usted de casualidad tiene copia del diploma del diplomado de capellanías que hicimos? Y no, eso no hay copia. Yo es que no sé dónde guardé el mío. Yo le dije, pero ¿cómo así, hermano? Si usted quiere ser pastor ordenado y es desordenado, entonces ¿cómo le sirve? Entonces no puede ser un pastor ordenado. Hay que hablar con el jefe. ¿Por qué? Porque esa organización de uno en lo personal se va a reflejar también en lo institucional. Hay gente que dice que no, pero si uno en lo personal no tiene organización, en lo institucional, pues tampoco va a funcionar muy bien. Por eso es que uno tiene que coger hábitos de organización, ¿sí? Y eso va a ayudar mucho. Pero en una institución, ¿qué cosas nos ayudan para mantener una buena organización? Miren, hay cosas o hay 4 elementos muy importantes que la institución, y ustedes deben mirar si en la institución que van a analizar existen. ¿Sí? Si no existen, pues se puede sugerir, se puede plantear la necesidad de hacerlo. Y es que tiene que haber una estructura. La estructura está medida por algo que se llama organigrama. Tiene que haber unas funciones y eso está medido por un manual de funciones. Tiene que haber procedimientos y esos están medidos por el manual de procedimientos. Tienen que haber normas y estas son las estrategias o pautas con que se soporta la escritura.
Entonces, si nosotros hablamos del organigrama, decimos que es la representación gráfica de la estructura de una organización. En él se reflejan los organismos asesores, las unidades de acción, los diferentes niveles de autoridad y las relaciones existentes entre la coordinación. ¿Sí? Sin un organigrama no se puede saber cuál es la línea de autoridad o cuál es la línea en la cual o a quién nos debemos dirigir ante ciertas circunstancias. El organigrama nos permite estar organizados para saber cuando sucede alguna cosa, quién puede solucionarla, a quién se recurre para que se solucione. Por eso es que los organigramas pueden ser horizontales y pueden ser verticales. Entonces, cuando nosotros hablamos de un organigrama horizontal, estamos hablando de aquellos que nos muestran todos los que están en el mismo nivel. ¿Sí? Las líneas de autoridad van en disposición horizontal. Quiere decir que coordinación de disciplina, coordinación general, coordinación otra de disciplina acá. ¿Sí? Digamos que están en el mismo nivel. Aquí podríamos poner coordinación de disciplina, coordinación general, coordinación académica. ¿Listo? Acá me equivoqué y volví a escribir lo mismo para decir que los tres están en el mismo nivel. ¿Sí? Y que todos los tres dependen del rector. ¿Qué quiere decir? Que cuando sucede algo en coordinación de disciplina que no se pueda resolver desde ahí, ¿a quién se dirige? Al rector. Lo mismo, el coordinador general se dirige al rector y el coordinador académico, cualquier situación que no se pueda resolver acá, se dirige al rector para que se solucione. Eso nos ayuda a marcar el conducto regular. Si en una organización no existe esto, no hay un conducto regular, entonces los que están en la base no van a saber a quién dirigirse. Y entonces, si los que están en la base se dirigen siempre al rector, pues el rector no va a poder estar para resolverle todo a todos, sino que cada quien sabe que los de base sabe que si hay un problema académico, ¿a quién van? Al coordinador académico. Si el problema tiene que ver con situaciones convivenciales, pues van al coordinador de disciplina. En la institución nuestra, Unisimes, pues van al coordinador de bienestar. ¿Sí? En lo académico van al coordinador de programas. Pero si el problema es algo de administración, van directamente al director de administración. ¿Sí? Esos organigramas nos ayudan y nos permiten saber quién va a resolver. Cuando una iglesia no tiene un organigrama, el pastor termina siendo el todero. ¿Sí? Es el que tiene que entrar a resolver todo, porque nadie sabe quién va a resolver el problema. Aquí ya se sabe que la disciplina la resuelve el coordinador de disciplina, ¿sí? Aspectos generales los resuelve el coordinador general y aspectos académicos los resuelve el coordinador académico. Cada quien ya conoce cuál es su área y qué es lo que tiene que entrar a resolver. ¿Listo? Entonces, eso en cuanto a los horizontales. Y los verticales, pues obviamente son los que van de arriba hacia abajo. Aquí abajo de coordinación de académica, podemos poner, por ejemplo, a los docentes, a la biblioteca, ¿listo? Como áreas que hacen parte de todo el desarrollo académico. En el caso de la institución nuestra, están los directores de programa, luego viene el coordinador de programas, pero debajo tenemos, por ejemplo, esta coordinación de investigación, la coordinación de extensión, está la coordinación de biblioteca, que son las que apoyan todo el área académica. Y cada quien ya sabe en dónde está ubicado y cuáles son sus responsabilidades. Por eso, si cuando ustedes hagan el análisis de una institución, no encuentran que haya organigrama, pues ese es un punto bastante negativo porque da a entender que la institución no tiene un norte, no tiene una organización en cuanto a saber cómo se van a seguir los diferentes procesos. Ahora, cada una de estas áreas va a tener unas funciones, ¿sí? Por eso es necesario tener manual de funciones, porque hablamos de que hay funciones, ¿sí? Pero si no las describimos, ¿sí? Si no hacemos la descripción de los cargos para decirle, desde este cargo sus funciones son estas, desde este cargo las funciones son estas, pues resulta que terminamos pisándonos las mangueras y todo el mundo termina haciendo de todo y nadie responde por nada. Pero cuando yo vinculo a una persona y le digo, mira, el cargo que queremos que desempeñes es este, estas son tus funciones, la persona ya sabe que esa es
que ese es su norte, ese es el que le va a guiar el norte. Esto es lo que, por eso es que yo voy a tener que responder. No voy a esperar que otro responda por eso, sino que va a ser directamente él. ¿Qué cosas debe contener un manual de funciones? ¿Sí? Que es la que va a escribir los cargos existentes en la organización y señala qué debe hacer cada quien, ¿sí? Cuáles son sus responsabilidades y deberes. Tiene que tener el nombre del cargo, tiene que tener la relación de dependencia, quiere decir quién es el superior, tiene que tener la relación de subordinación, es decir, quiénes están por debajo y por quiénes tiene que responder. Tiene que tener la relación de coordinación, es decir, quiénes están al mismo nivel para saber con quiénes se puede apoyar. Tiene que tener el objetivo del cargo y las funciones del cargo. Teniendo esto, un organigrama y que cada quien sepa cuáles son sus funciones, pues la organización puede marchar, porque cada quien sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Y eso va a marchar fácilmente porque es como el cuerpo. Si cada miembro del cuerpo tiene una función y si cada miembro del cuerpo cumple su función, el cuerpo funciona. Así funciona una empresa. Si cada miembro sabe qué es lo que tiene que hacer, pues la empresa va a funcionar como un cuerpo. Y mucho más la iglesia. La iglesia como cuerpo debe saber que tiene miembros y que cada miembro tiene una responsabilidad o una función diferente. Y no todos vamos a hacer lo mismo. Pero el hecho de tener un organigrama, un manual de funciones, obliga a tener procedimientos. Y para eso hay que hacer un manual de procedimientos. ¿Listo? Porque el manual de procedimientos va a indicar la forma como deben realizarse las tramitaciones y cuál es el proceso a seguir en algunas actividades. Ejemplo, proceso para realizar una recuperación. Primero, hacer la solicitud de la recuperación ante la coordinación. Segundo, solicitar al docente la temática de la recuperación. Estoy hablando de un ejemplo académico, en una institución académica. Entonces, hay que decirle al docente, mira, tienes que hacer esta recuperación. Entonces, después de que el docente la realice, entonces, realizar la recuperación ante el profesor de área. Entonces, ya el estudiante hace su recuperación. Enviar por parte del educador los resultados de la recuperación a la secretaria general de la institución y el educando solicitará el resultado de la recuperación en la secretaría del plantel. ¿Qué nos muestra este manual de procedimientos? Que el estudiante no tiene que ir a pedirle el resultado de la recuperación al docente. ¿Por qué? Porque el manual dice que quien da eso es la secretaria. Entonces, si al docente le preguntan, el docente dice, no, es con la secretaria. ¿Quién dice eso? El manual de procedimientos. En la iglesia, manuales de procedimiento, pongamos, todos los años se hace un encuentro. Si hay un manual de procedimiento, cualquiera que vaya a dirigir el encuentro sabe cuál es el procedimiento a seguir. Pero si no hay nada anotado y el otro año cambiamos de personal y llegan personas nuevas a hacer el encuentro, ¿qué tienen que hacer? ¿Qué va a pasar con ese nuevo encuentro si los que llegan son nuevos? O los que van a dirigir, lo van a dirigir por primera vez. ¿Qué creen que puede pasar? Existe un mal desarrollo de las funciones, profe. Un mal desarrollo de las funciones, ¿cierto? Y entonces, si hay mal desarrollo de las funciones, ¿qué va a pasar con ese encuentro al final? Pueden generar resultados inesperados. Correcto, correcto. Pero si ya se escribe el manual, entonces, yo realmente nunca he participado en la organización de un encuentro, pero digamos, entonces, en el manual entonces, primero, hay que organizar el equipo, ¿sí? Segundo, capacitar el equipo en estas áreas. Listo. Luego, tercero, hay que delegarle funciones a cada uno y prepararlos. ¿Listo? Cuarto, hay que reunirnos para orar 15 días antes. Quinto, hay que empezar a llamar a los posibles participantes. ¿Sí? Sexto, hay que organizar las inscripciones. Y entonces hay un delegado para eso. Y séptimo, hay que informar a la iglesia en general las fechas, los costos y demás, y quién es el responsable de recaudar los fondos y las inscripciones. ¿Sí? Octavo, hay que organizar la logística, y en la logística se necesita esto, aquello.
¿sí? Entonces hacemos un checklist. Entonces el día que llega, el manual de procedimiento nos dice, esto es lo que se necesitaba, ya lo tenemos, eso lo tenemos, y hacemos el checklist. Ay, nos hace falta esto. Pero si eso no está, el último día están corriendo y cuando llegan allí dicen, oigan, se nos quedó tal cosa, nos faltó tal cosa. ¿Por qué? Porque no estaba anotado. Vamos a hacer cualquier actividad que uno haga, aunque no parezca tan importante, necesita tener un manual de procedimientos. Por lo menos que se sepa qué se va a hacer, quiénes son los responsables, cuándo se va a hacer y cómo se va a hacer. Y para que la actividad al final nos diga, si seguimos estos pasos, el resultado que esperamos es este. Pero si no hay manual de procedimientos, sino que dijo alguien lo dijo así una vez, pues hagámoslo a la maldita sea, como salga. Y después reevaluamos a ver si fueron buenos los resultados. No, así no podemos actuar. Entonces, toda institución debe tener manuales de procedimientos, cosa que cuando haya cambios de personal, cualquiera que llegue sabe qué tiene que hacer y cómo hacerlo, y los tiempos en que debe hacerse. ¿Sí ve? Que una institución bien organizada debe tener esto. Nosotros como Unisimes, como institución paraeclesial, porque nosotros somos una institución paraeclesial, hemos estado trabajando en manuales de procedimientos. ¿Cuáles? Estamos organizando ahorita, por ejemplo, todo lo que son el paso a paso para lo que va a ser las matrículas de aquí en adelante. Estamos organizando el manual de procedimientos, el paso a paso de cómo van a ser los grados, ¿sí? Y dentro de eso ya hay una programación de cómo informarle y cuándo informarle a los estudiantes, para que los estudiantes sepan que si el próximo semestre no abre su correo institucional y no lee que se le mandó una orden de pago, y entonces por no leer el correo, no hace el proceso de matrícula, no va a quedar matriculado. Ese ya se está diciendo eso, que el estudiante de aquí en adelante es responsable de su matrícula. Y para eso tiene que empezar leyendo el correo, diligenciando los documentos que sean necesarios, legalizando la matrícula, bueno, haciendo el pago y legalizando la matrícula en las fechas que se establecen. Si al final nosotros vamos a empezar el semestre y alguien nos llama y dice, ay, ¿cuánto tengo que pagar? No, hace 2 meses se le mandó al correo. Ay, sí, ¿a cuál correo? Al institucional. ¿Qué quiere decir? Que no leyó el correo institucional. ¿Sí ven? Sí, se están haciendo procedimientos o manuales de procedimiento más bien, se está escribiendo para que cada quien sepa cuál va a ser su responsabilidad. Entonces, eso es muy importante que nosotros lo tengamos presente. Entonces un organigrama. Dentro del organigrama, cada persona debe conocer sus funciones, pero debe haber un procedimiento para saber cómo se va a actuar en cada una de las áreas, ¿sí? O en cada uno de los ministerios, o en cada una de las actividades que se desarrollen. Y por último, pues las normas. Son las estrategias o pautas con que se soporta la escritura, la estructura. Entonces, hay un nivel de autoridad, ¿sí? Documento que describe la naturaleza de la autoridad y especifica las atribuciones en términos de facultades para la toma de decisiones a nivel de personas, división administrativa o comités, si es que los hay. Mientras que las normas se refieren a los actos administrativos que deben promulgarse para hacer operativa la estructura orgánica a través de los manuales. Ejemplo, si como iglesia, bueno, dentro de la iglesia no se da, por ejemplo, que se saquen resoluciones o decretos, pero sí se pueden sacar documentos que se diga, el proceder de la institución es este, y que todos lo conozcamos, ¿sí? O nosotros nos regimos por estas normas para que la gente lo conozca. Les vuelvo y digo, en las iglesias no se da que existan decretos, resoluciones como tal, pero por ejemplo, la junta directiva determina algo que debe seguir todo el grupo de personas que trabajan en la iglesia. Entonces, hay que sacar eso, se escribe, ¿sí? Una circular y se le hace conocer a todo. Eso ya es una norma, donde todos nos sujetamos a eso. ¿Sí ve? Entonces, cualquier documento que se emita desde las autoridades superiores, ¿sí? Junta directiva,
pastor, administrador, que se genere un documento para ser aplicado por todos, se convierte en norma dentro de la institución. Y eso hay que tenerlo muy, pero muy presente. ¿Sí ve? Eso es lo que hace parte de lo que es la organización. ¿Listo? El proceso de la organización incluye 8 pasos. Lo anterior son elementos, pero el proceso de la organización incluye 8 pasos, ¿sí? En el caso de que el ciclo se realizara completamente. En algunos casos no se realiza completamente, ¿sí? Depende de cada organización, depende de cada institución. Pero, primero que todo, hay que determinar las metas organizacionales, ¿sí? Que eso hace parte incluso de la planeación. Desde que estamos planeando, ya estamos haciendo un proceso de organización, porque ya hay unas metas establecidas. Hay que hacer la definición del trabajo que se va a realizar, ¿sí? Y hay que hacer la división de las unidades de trabajo. En la iglesia, esa división de tareas en unidades de trabajo son los diferentes ministerios. Una unidad de trabajo es el ministerio de parejas. Otra unidad de trabajo es el ministerio de niños. Otra unidad de trabajo es el ministerio de jóvenes. Entonces, cada uno de los ministerios o de las áreas que se van desarrollando se convierte en una unidad de trabajo. El buen desarrollo de estas unidades de trabajo hace que en conjunto la institución pueda funcionar. Si alguna de las unidades de trabajo no cumple con sus propósitos, pues no se van a cumplir las metas organizacionales. ¿Por qué? Porque si entre las metas organizacionales, un ejemplo, solo como ejemplo, decimos que esperamos a final de año haber alcanzado 150 personas nuevas, ¿sí? Pero al grupo de jóvenes le corresponde por lo menos alcanzar 10 jóvenes y no hacen su trabajo, pues miren que la meta organizacional ya no se cumple. Si se determina que para un encuentro vamos a ir con 150 personas al encuentro y a cada ministerio se le asigna, como unidad de trabajo se le asigna una cantidad. Entonces, el Ministerio de Niños se compromete a llevar 12 personas para el siguiente encuentro, pero no hacen su trabajo. Esa unidad de trabajo afecta la meta organizacional, que es poder llevar 150 personas al encuentro. Y al no cumplir, la unidad de trabajo no cumplir con su parte y afectar la meta organizacional, eso va a afectar presupuesto y va a afectar un poco de cosas. Por eso hay que tener claro que cada unidad de trabajo, cada ministerio, cada dependencia tiene una responsabilidad para ayudar a cumplir las metas organizacionales. Hay que hacer integración de los trabajos en departamentos u otros grupos de trabajo. En caso de que se requiera hacer grupos más pequeños dentro de cada unidad de trabajo, si es que se necesita. Hay que verificar la relación entre dirección, coordinación, control y cooperación mutua entre los trabajos. Cómo cada una de las unidades de trabajo o cada uno de los grupos de trabajo pueden colaborar para que haya un trabajo en equipo. Ojo que aquí estamos hablando de grupos de trabajo, pero el conjunto es lo que nos lleva a tener un trabajo en equipo. No es lo mismo un grupo de trabajo que un trabajo en equipo. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿sí? Entonces, eso hay que saber cómo cada una de estas se integra para que haya una cooperación mutua entre los trabajos. Hay una selección del personal que debe desempeñar las diferentes tareas. Entonces, ¿quién va a coordinar cada una de las unidades de trabajo? ¿Quién va a dirigir cada uno de los grupos de trabajo? ¿Sí? ¿Y con qué equipo va a contar para que se pueda cumplir lo anterior? Se hace la asignación de tareas de trabajo. Se otorga autoridad a los trabajadores. ¿Listo? Un ejemplo, los grupos familiares o células o no sé si todavía los llaman algunos grupos de crecimiento integral o conexión, grupos de conexión kids, llámese como se llame, los grupos que se hacen en casa. Esto se vuelven como grupos de trabajo. La unión de todos esos grupos consolida una unidad de trabajo y eso tiene que ir relacionado con la dirección, coordinación y control para que el trabajo que se hace en estos grupos funcione y que lo que aporta cada uno de estos grupos, ¿sí?, muestre que hay un trabajo en equipo y que todos van en la misma dirección. A cada grupo, en cada grupo hay personas donde se le están asignando
tareas de trabajo. Hay algunos que son los líderes de los anfitriones, otros que son los líderes, otros que se encargan de los niños, otros que se encargan del refrigerio. A cada uno se le asigna una tarea o un privilegio, ¿sí? Pero dentro de eso se otorga autoridad. ¿En qué sentido? En cada grupo hay un líder. Eso ya es otorgar autoridad. El líder es el que va a dirigir todo, pero al que está a cargo de los niños, se le está dando autoridad sobre los niños. ¿Sí ven? Entonces, se dan cuenta cómo todo va directamente relacionado y en la iglesia, en las fundaciones, esto se debe ver con bastante claridad. Y a lo último, siempre se hace a final de año una evaluación del desempeño de cada persona, que vaya acorde con las metas, la filosofía y las prioridades institucionales. ¿Qué quiere decir? Que cuando se hace la planeación, si se determinan metas, objetivos, eso es lo que se va a evaluar al final. Yo no puedo evaluar a una persona en otros aspectos que no estén dentro de la planeación. Tiene que estarse establecido desde el comienzo. Esto es lo que queremos, esto es lo que esperamos, esto es lo que buscamos, hacia esto nos encaminamos. Y al final evaluamos si eso se cumplió o no se cumplió. Si la persona sí cumplió con sus funciones dentro de los procedimientos dados o no cumplió. Si sí dio resultados y si aportó al cumplimiento de las metas organizacionales, ¿sí? Esas evaluaciones no se hacen con el objetivo de luego despedir a las personas. No, se hacen con el objetivo de hacer planes de mejoramiento en cada una de las áreas y para cada una de las personas. Por eso es importantísimo ese tipo de evaluación. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ah, sí, una preguntita, profe. Me llama la atención que dice que incluye 8 pasos, pero si se realiza completamente, o sea, no siempre son los 8 pasos. No, señora. No, porque en algunos, por ejemplo, desarrollan las unidades de trabajo y ya. Y dentro de las unidades de trabajo ya no generan grupos. ¿Por qué? Porque las unidades de trabajo de pronto ya son 3 o 4 personas nomás. Entonces ya no hay necesidad de hacer el siguiente paso de los grupos, sino que más bien se salta al siguiente. ¿Sí? Ok. Entonces no necesariamente se hacen los 8. ¿Sí? Lo ideal es cumplir los 8 para que todo el proceso sea mucho más efectivo. Pero si por cantidad de personas o por otras circunstancias no se pueden cumplir los 8, por lo menos saber que las unidades de trabajo que haya sí contribuyan a cumplir las metas organizacionales. Listo. Después de eso, entonces viene, ya vimos los 4 primeros, viene la dirección. ¿Listo? La dirección es lo mismo que la ejecución. Cuando yo estoy dirigiendo, ya es porque entro a ejecutar. Cuando hablamos de dirección o ejecución, es donde vemos la oportunidad es la oportunidad de la administración y consiste en cómo hacer que el grupo entre en acción para lograr el desarrollo de la planeación y la organización. Entonces, cuando yo estoy ejecutando, ya empiezo a dirigir que la planeación, ¿sí?, la preparación y la organización ya se pongan en práctica y empezamos ya a trabajar y empezamos ya a ejecutar. Entonces, dentro de esos factores fundamentales de la ejecución está la autoridad. Sin autoridad es muy difícil ejecutar o dirigir, ¿sí? Es el acto por el cual quien dirige está en capacidad de integrar los esfuerzos de los miembros de la institución de tal manera que con el cumplimiento de las tareas asignadas se logren los objetivos propuestos. Quien dirige es quien tiene la autoridad para conseguir que lo que se planeó, se preparó y se organizó realmente se ejecute y se cumpla. Él es el directo encargado. En este caso, si hablamos de una iglesia, la junta directiva encabeza la junta directiva o el presbiterio es que está la responsabilidad delegada en el pastor posiblemente, ¿sí?, que son los que tienen que velar porque todo el plan se cumpla. Pero dentro de cada ministerio, dentro de cada área, pues hay un pastor líder que es el que se encarga de que esa área en particular cumpla para que se cumplan los objetivos. Por eso se requiere que haya personas con autoridad dirigiendo. No puede dirigir cualquiera.
Tiene que ser una persona en la cual se reconozca la autoridad. Por ejemplo, o se me viene a la mente el ejemplo de Moisés y de Josué. Cuando Moisés muere, Dios tiene que hacer algunas cosas para que las personas reconozcan el liderazgo de Josué. Porque a Josué no lo veían con los mismos ojos que veían a Moisés. Entonces, una de las cosas que hizo Dios para que reconocieran el liderazgo de Josué, ¿cuál fue? Abrir el río Jordán. Así como abrió el Mar Rojo, abrió el río Jordán para que el pueblo entrara, pero fue para que vieran más autoridad en Josué. Ustedes leen, eso se lee en Josué capítulos 3 y 4, que Dios hizo eso precisamente para que la gente pudiera seguir a Josué. Entonces, las personas tienen que estar investidas de autoridad para que realmente los demás los puedan seguir. Si no están investidos o no se les ha delegado autoridad, pues difícilmente los van a seguir. Difícilmente. ¿Sí? Y cuando uno está investido de autoridad y realmente uno muestra, miren, uno puede lograr muchas cosas. Yo me acuerdo en el año 2000, cuando se hicieron los GCI, y que se sacó el manual. Yo hice parte, por la gracia de Dios, yo hice parte de la elaboración de ese material en buena parte y ayudé a montar todo el procedimiento de los GCI. Yo hice parte de los 6 grupos pilotos que se hizo, por ejemplo, en Vida en Acción. Y empezamos a trabajar fuerte con eso. Y de los 6 grupos pilotos, 2 funcionaron muy bien. Nos dimos cuenta de las deficiencias que teníamos gracias a los otros grupos y fue muy, muy favorable eso. Nos dimos cuenta qué hacer, qué no hacer. Y en enero del 2000 empezamos los grupos, 6 grupos. La meta que se propuso es que a junio de ese año fuéramos 12 grupos y al final de año fuéramos 24 grupos. Estas fueron las metas. Pero ahorita que nosotros empezamos en enero y el grupo que yo dirigía por pura gracia de Dios, en junio ya teníamos 15 grupos. De ese solo grupo sacamos 15 grupos en 6 meses. Pero eso fue una cosa maravillosa. Yo le decía a la gente, vea, yo no tengo que hacer nada, Dios está haciendo todo. Y llegara, mejor dicho, al mes y medio ya estábamos llenos de personas. Yo le dije, no, eso dividíamos esto en 4. Y no, pues que se supone que el plan decía que en 2. No, yo me pongo a dividir esto en 2, no cabemos. En 4. Y fulano y sultano van a ser los líderes. ¿Por qué? Porque yo ya los venía pensando desde hace rato y ya había trabajado con ellos algunas cosas y dividimos en 4 grupos y a los 2 meses otra vez los dividimos y en junio otra vez los dividimos, 15 grupos lo completamos. Y ese mes me acuerdo que se hizo un evento que se llamaba Abre tus ojos. Abre tus ojos. Y entonces yo les dije a las personas, ¿cuántas personas hay en los grupos? Y entonces me pasaron esto. Entonces, en una reunión, yo reuní a los líderes, nos reunimos con los 15 líderes, y les dije, mire, en los grupos tenemos 297 personas. 297 personas. Vamos a ir a Abre tus ojos. Voy a contratar 15 buses. Y todos me miraron y me dijeron, ¿y para qué 15 buses? Y le dije, pues, para cargar 600 personas. Y alguien para allá me dijo, no, usted se volvió loco ya. Le dije, yo soy loco. Y 15 buses vamos a contratar. Y usted no se preocupe. Cada grupo va a llevar tantas personas. Y listo. Y efectivamente, yo fui a hablar en la iglesia, nos permitieron usar parte de los ingresos de ofrendas de los grupos durante unos sábados para pagar los buses. Pero el resto nos tocaba conseguirlo. Yo le dije a los líderes, hágale, metámonos la mano al drill, yo aporto tanto y vamos a conseguir. Y la gente de los grupos empezó a aportar y demás. 15 buses pusimos y ellos me decían, pero ¿será que si van 600 personas? Le digo, ustedes trabajan porque cada uno lleve otro. Y listo. Llenamos los 15 buses. No, fuimos, abre tus ojos, estuvimos allá, salimos y a la salida le teníamos refrigerio a las 600 personas. Y nos sobró plata. Y ellos después me decían, ¿usted cómo hace? Y yo no sé, eso pregúntele a Dios.
Es la gracia que Él puso en mí. Yo simplemente dirijo y lo que Dios me va diciendo lo vamos haciendo y vamos supliendo. Y yo estuve ahí todo ese resto del año, yo estuve ahí, ya era supervisor, fue supervisor general de todo ese sector. Y ya cuando me iban a pasar a ser pastor de zona, me fui para Medellín a estudiar. Y ahí terminó, pero es una historia chévere en el sentido de que cuando uno está investido de autoridad, no solamente la que le da la iglesia, sino la autoridad de parte de Dios, mire, uno se propone cosas bien organizado, ¿sí? Bien trabajado, bien proyectado, ¿sí? Porque no fue simplemente fue hablarlo, sino fue escrito, todo el programa fue escrito y demás, y lo cumplimos. Al final del año, cuando yo me fui, entregamos los resultados que debíamos entregar y mucho más, porque pues aspirábamos a tener disque 24 grupos en diciembre ese año y en la iglesia yo creo que terminamos como con 50 y algo de grupos, más del doble. ¿Por qué? Porque hay metas, hay trabajos, había una organización, había una buena dirección, había autoridad delegada y pudimos hacer un muy buen trabajo, ¿sí? Obviamente que, como todo con el tiempo, fue necesario hacer ajustes a los grupos, ¿sí? Cambiarles ciertas metodologías que se habían vuelto hábitos y demás, pero los grupos de una u otra manera siguen funcionando en casi todas las iglesias, ¿sí ve? Y cada iglesia lo tiene establecido, pero eso es lo interesante, que ya por lo menos hay procedimientos, ya hay trabajo hecho, que todos los que vienen se pueden ir empapando, pueden ir conociendo, se pueden ir preparando y pueden también participar de los resultados finales. Entonces, por eso es muy interesante esto de la autoridad que se delega para poder cumplir. Pero toda autoridad tiene una responsabilidad. La autoridad sin responsabilidad no funciona, porque el que tiene autoridad sin responsabilidad se vuelve un caudillo. No, es autoridad con responsabilidad. Entonces, todo aquel que quiere derecho adquiere deberes. Entonces, toda persona debe cumplir a cabalidad los deberes que ha adquirido. Entonces, una persona debe rendir cuentas a quien delega verdadera autoridad. Quien me delega mi autoridad está esperando que yo le responda. Y debo darle cuentas y debo rendirles cuentas. Eso debemos hacerlo todos. Siempre, en cualquier momento, en cualquier espacio, uno siempre rinde cuentas. No como una supervisión que tiene encima, no, sino como el proceso en el cual uno puede darse cuenta en qué está fallando, qué cosas debe mejorar y qué cosas están bien y puede seguir fortaleciendo. Ese es el grado de responsabilidad ligada a lo que tiene que ver con la autoridad. Y por último tenemos el control, y que es determinar lo que se está llevando a cabo, a fin de establecer las medidas correctivas para evitar desviaciones en los planes. Entonces, en el control, este señor Burt Scalan nos dice que el control tiene como objeto cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes establecidos. Para eso sirve el control, que desde la misma planeación vayamos mirando que todo se esté dando, ¿sí? Robert Eccles, Ronald Carmichael y Bernard Scharchek dicen que es la regulación de las actividades de conformidad con un plan creado para alcanzar ciertos objetivos. Entonces, el control nos ayuda a regular que desde que se planea hasta que se ejecuta, todo se cumpla, ¿sí? Ya sea que se cumpla lo que se planeó o que se cumpla con cambios y ajustes que se tengan que hacer, pero que se cumplan objetivos finalmente. Entonces, ese plan creado para alcanzar ciertos objetivos debe controlarse, porque si en algún momento se nos desvía y no le prestamos atención, pues finalmente no vamos a conseguir ningún resultado. George Terry nos dice que es el proceso para determinar lo que se está llevando a cabo, valorizándolo y, si es necesario, aplicando medidas correctivas de manera que la ejecución se desarrolle de acuerdo con lo planeado. Y Henry Fayol dice que consiste en verificar si todo ocurre de conformidad con el plan adoptado, con las instrucciones emitidas y con los principios estables o establecidos. ¿Sí ven? Entonces, el control es importantísimo dentro de todo el trabajo que nosotros hacemos
dentro del proceso administrativo. Entonces, el control tiene que ir en relación con lo planeado. Totalmente relacionado con lo planeado. Entonces, yo, cada paso, el paso a paso, yo debo hacerlo. Debo llevar un checklist. Esto se planeó, se cumplió. Esto se planeó, no lo pudimos cumplir, ¿sí? Y ahí tenemos que ver qué vamos a hacer. Y esto se planeó, se ejecutó en una parte, la otra parte no, porque hizo falta esto. Y entonces nos dimos cuenta que nos hizo falta algún recurso. ¿Sí ven? ¿Sí? Las personas no fueron suficientes para poderlo cumplir. O en el camino hubo personas que no continuaron y eso nos afectó el proceso. Entonces, todo eso va en relación con lo que se planeó. ¿Sí? El control nos ayuda a medir hasta dónde hemos avanzado, pero nos ayuda a detectar desviaciones. Cuando yo detecto una desviación, tengo que proponer un ajuste inmediatamente. ¿Cómo ajusto eso o qué necesitamos hacer para encaminar y que el plan establecido al comienzo se cumpla? ¿Sí? Y por eso detecto las desviaciones e inmediatamente establezco medidas correctivas. Que eso es lo que muchas veces no hacemos. ¿Por qué? Porque vamos tan con los afanes y dele, y al final cuando evaluamos en diciembre, oiga, esto no se cumplió, ¿por qué? No, porque pasó tal y tal cosa. Pero como no se detectó en el momento que era, sí, siguió así, se siguió así. Y esa desviación pues nos lleva a no cumplir el objetivo, porque no hubo una medida correctiva en el momento que se necesitaba. El control necesita o tiene algunos principios. ¿Listo? Primer principio, el equilibrio. El equilibrio debe ir relacionado entre el control y la delegación. Yo tengo que aprender a controlar, pero tengo que aprender a delegar. Y cuando yo delego, confío en el quien delego. ¿Sí? En la delegación y el control van de la mano. Si yo delego, pero no confío en el que delego y voy a estar encima y voy a estar encima y encima, pues no le voy a dar la oportunidad que las personas hagan lo que tienen que hacer, porque la persona se va a sentir fastidiada, acosada. Entonces no, delegamos y confiamos en que esa persona me va a responder, pero en cierta medida hago el control. ¿Sí? ¿Sí es clara esa idea? De no estar ahí, porque es que hay unos jefes que son cansoncísimos. Y perdónenme aquí, pero conozco pastores también que son intensos con eso de delegar y estar encima ahí. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Lo hizo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No, deje que la persona pueda hacerlo con libertad. ¿Para qué? Para que el asunto funcione más. El de los objetos se refiere a que el control existe en función de los objetos, no de las personas, de los objetos o del objetivo que se busca. ¿Sí? El control no es un fin, el control es el medio para alcanzar los objetivos preestablecidos. ¿Sí? Es el medio, no es el fin. Yo no trabajo para controlar, yo controlo para verificar que sí vamos a cumplir el objetivo final. Por eso se habla de objetos, en el sentido de que yo debo apuntarle no a las personas, sino al desarrollo de las funciones y de los objetivos que yo quiero alcanzar. Eso es lo que yo debo controlar. A las personas no las controlamos. Controlamos que lo que esté haciendo lo esté haciendo bien. Controlamos que el objetivo se esté cumpliendo. Porque cuando uno controla personas, se le olvida controlar el objetivo final. Y el resultado no se va a dar, porque no lo controlamos. Entonces, el control se hace sobre objetos, no sobre las personas. El control debe ser de la oportunidad, del momento. Aquí, mire, hay un incendio y vienen a ver, si entienden la figura, vea, el extinguidor, ¿qué es? ¿Un vaso de agua? Sí, van a apagar el incendio con un vaso de agua. Entonces, en ese momento es la oportunidad de controlar, decir, oiga, qué pena, nos hacen falta extinguidores. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Comprar extinguidores y tenerlos listos acá, porque si se nos presenta otro incendio peor, pues no nos va a funcionar. Entonces, el control tiene que ser de la oportunidad. En el momento que se presenta la situación, yo debo entrar a decir, oiga, aquí tenemos que hacer algo. Y no dejar pasar ese momento. Y tiene que ser el momento donde se da la oportunidad
o la situación donde uno ve que hay una desviación. Es ahí mismo donde toca actuar. No es antes ni es después. Aunque sí, aunque hay oportunidades en que uno puede prever algo que posiblemente va a funcionar mal y lo puede hacer ahí mismo, cambiar ahí mismo, antes de que suceda. Las desviaciones. Entonces, la comprobación y el análisis, hipótesis, experimentación, causa, hechos, problema. Entonces, hay que ir investigando todo, ¿sí? Para ir detectando esas desviaciones. ¿Dónde está la desviación? La desviación está en la comprobación, por ejemplo, de recursos económicos. Hay una desviación. Lo que nos está ingresando no va a ser suficiente para cumplir el objetivo o tiene que ver con la cantidad de personas que tenemos. No van a ser suficientes para cumplir cierto objetivo o tenemos muchas personas y más bien tendríamos que delegarles otras funciones para que las que queden cumplan con lo que se establece, o los materiales que tenemos no son suficientes o algún elemento del contexto en el cual estamos no nos va a permitir cumplir el objetivo final. Pues, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Sí? Y por eso la matriz DOFA es importantísima, porque la matriz DOFA, cuando nos permite encontrar las amenazas y debilidades, desde ahí ya nos está dando opciones de estrategias para poder solventar luego las posibles desviaciones. Tenemos la costeabilidad. El control requiere tener recursos disponibles, porque ante una eventual desviación, un posible ajuste requiere recursos. Siempre tiene que haber un recurso ahí en reserva por si se necesita invertir para solucionar algo que se ha presentado, ¿sí? Les doy un ejemplo. Se hizo una actividad, o se está haciendo una actividad y se manda a hacer un póster bien chévere. Y cuando lo trae, resulta que no se revisó bien y hay un horror de ortografía que se ve inmundo, feo. Y uno dice, oiga, y no revisamos eso. Y qué pena presentar eso. Toca mandar a hacer otro. Ay, pero es que no hay más plata. No, entonces tenemos que hacer algo, pero hay que solucionarlo. ¿Sí ven? Entonces, ante una eventualidad, tenemos que saber que eso puede generar un costo extra. En las etapas del control, el control tiene 4 etapas. Tiene que haber un establecimiento de estándares para saber qué es lo que vamos a controlar. Tiene que haber una medición de resultados. Tiene que haber unas correcciones y tiene que haber una retroalimentación. Y se vuelve a hacer el ciclo. ¿Listo? Cuando hablamos del establecimiento de estándares, ¿sí? Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo, ¿sí? Como una guía, como un patrón con base en la cual se efectúa el control. Entonces, ¿qué es lo que vamos a controlar? El rendimiento de beneficios. Eso es lo que yo voy a controlar. Tengo que establecer estándares y medidas de cómo yo controlo el rendimiento de beneficios. Es decir, si lo que propusimos como beneficio se está dando o no se está dando. Si no se está dando, entonces, ¿cómo yo soluciono para poder alcanzar esta medida? La posición en el mercado, eso aplica mucho para una empresa. Para la iglesia, podríamos proponer como un establecimiento estándar es las personas convertidas. Y de las personas que se convirtieron, ¿cuántas están establecidas en la iglesia? Ese puede ser un establecimiento de un estándar. Y de hecho que eso muchas iglesias lo tienen. ¿Sí? Porque uno dice, si llegaron 300 personas nuevas durante el año, cada domingo, ya 10, al final fueron 300, de esas 300, ¿cuántas están en la iglesia establecida? Hay solo 10. ¿Qué pasó con las otras 290? ¿Sí? Eso es parte del control. ¿Sí? La calidad del producto, aquí sería la calidad de discipulado que estamos ofreciendo. ¿Cómo medimos que estamos ofreciendo un buen discipulado? Para que las personas se establezcan no solo en la iglesia, sino que verdaderamente se establezcan en el evangelio. El desarrollo del personal, las personas tanto de planta, a las que se les paga salario, como los voluntarios. ¿Cómo se están desarrollando? Yo debo controlar eso. Debo controlar
la forma en que voy a evaluar la actuación de todas las personas al finalizar, ¿sí? Si cumplieron o no con sus funciones y con sus responsabilidades. Entonces, yo establezco esos estándares, ¿qué es lo que yo voy a controlar? Yo no puedo controlar algo sin saber si está o no establecido dentro del control. Entonces, primero uno establece los estándares, hace el listado de qué es lo que va a controlar, ¿sí? Tipos de estándares. Entonces, están los estándares estadísticos, eso en referencia, por ejemplo, si el año pasado alcanzamos 100 personas, entonces, este año, ¿será que podemos mejorar o vamos a alcanzar menos personas o se alcanzó? Entonces, yo puedo controlar eso a partir de estadísticas, ¿sí? Estándares fijados por apreciación, estándares técnicamente elaborados. Entonces, en la medida que se establezcan estos estándares bien y estén establecido qué es lo que realmente vamos a controlar, el control puede llegar a ser mucho más efectivo. Luego, la medición de resultados. Consiste en medir la ejecución y los resultados mediante la aplicación de unidades de medidas que deben ser definidas de acuerdo con los estándares. Y para eso están las estadísticas, ¿sí? Si vamos a medir numéricamente en cuanto a cantidad de personas, si vamos a medir cualitativamente en cuanto a la calidad del discipulado que ofrecemos, ¿sí? ¿De qué manera vamos a medir? Entonces, tiene que haber una medida, un estándar, ¿sí? Yo no puedo, un ejemplo, yo no puedo medir, cuando mis hijos eran más pequeños, nosotros les tomábamos las medidas cada 6 meses, ¿sí? Y entonces nosotros íbamos marcando, ay, hace 6 meses medía 1,30 y ahora mide 1,36, pero ya sabíamos, creció 6 centímetros, porque teníamos ya la medida antes. Si no hubiéramos tomado la medida, ¿cuánto creció? Ay, no sabemos. No sabemos cuánto creció con respecto a la última medida. Entonces, siempre tiene que haber algo establecido para saber realmente qué tanto hemos crecido, qué tantos resultados hemos dado. Pero para eso deben existir estadísticas que me permitan medir realmente el crecimiento que hemos tenido. Luego vienen las correcciones. Entonces, cuando uno mide resultados, uno se da cuenta que no se está cumpliendo. Y entonces, en ese caso, vienen las correcciones. Bueno, pero aquí no me voy a dar correcciones. No me voy a dar correcciones porque no tengo correcciones. ¿Listo? Entonces, correcciones básicamente es ¿qué vamos a hacer cuando no estamos cumpliendo algo? ¿Qué vamos a hacer cuando los resultados obtenidos no son lo que planeamos? Algo pasó, entonces debo corregir. Entonces vamos a corregir en dónde fallamos. De pronto una de las unidades de trabajo o uno de los ministerios no cumplió con sus objetivos propuestos y eso afectó las metas de toda la iglesia. Entonces tenemos que hacer una corrección con ese ministerio en particular. ¿Qué fallaron? ¿Qué les hizo falta? Les hizo falta recursos, les hizo falta personas, ¿sí? Les hizo falta algo. Entonces, entramos a hacer las correcciones para que en los próximos controles o en las próximas mediciones que hagamos, estemos cumpliendo con cada uno de estos objetivos. Y después de que hacemos las correcciones, entonces hacemos la retroalimentación, ¿sí? Y esta retroalimentación es básica en este proceso, ya que a través de ella la información obtenida se ajusta al sistema administrativo al correr del tiempo. Y le informamos a las personas en qué vamos bien, qué resultados hemos obtenido, en qué estamos fallando para entrar a corregir entre todos. Entonces, uno retroalimenta vinculando a todas las personas para que todos participemos dentro de los procesos de mejoramiento, ¿sí? Y de esta manera, pues, terminamos el proceso administrativo. Muchas gracias. No sé si tengan alguna pregunta. Creo que he ido muy rápido, pero he procurado ser muy sintético en lo que es clave e importante en cada uno de los procesos. John Alexander. Profe, pues yo creo que mirándolo así como de manera
teórica, aunque el profe ha puesto varios ejemplos, claro, creo que puede pensar, cualquier persona pensaría que es muy tedioso, o sea, tanta cosa, tanta cosa, tanta cosa, pero en la práctica se va desarrollando, se va haciendo, entonces, pues yo creo que lo importante es como mirar qué sí estamos haciendo y qué nos hace falta, en qué sí estamos fuertes, qué sí estamos ejecutando, porque de hecho cualquier persona que tenga un proyecto debe estar ejecutando alguna cosa de estas, algunas cosas de este proceso. Y yo creo que lo importante está como en nosotros, como identificar qué no estamos haciendo y implementarlo. Yo creo que esa es como en la práctica lo bueno y lo que aporta, más que para la clase, para la nota, pues para la vida, para nosotros, en mi caso para la iglesia. Era eso. Correcto, sí, y eso es muy importante. Mire, aunque ustedes no lo crean, el proceso administrativo es muy importante desde lo personal y familiar. ¿Sí? Yo tengo todos los años al comenzar el año, yo hago planeación y dentro de la planeación hago presupuesto. ¿Sí? Para mí eso es importantísimo. ¿Listo? Yo les voy a mostrar un ejemplo, solamente como ejemplo, lo que yo hago. Y eso lo llevo haciendo más de 20 años. Anteriormente yo me gastaba toda la plata en trago, porque yo tuve problemas de alcoholismo. Cuando conocí al Señor, yo hice esto, mire, yo planeo y yo hago el plan desde el comienzo. Yo digo, este año mi esposa, el salario de mi esposa es de tanto. Entonces yo pongo acá, y 1.000.000. Y ella se va a ganar 1.000.000 en enero, se gana 1.000.000 en febrero. Entonces yo puedo coger esto y lo copio y lo pego. Y en todos los meses. Y cuando llego, por ejemplo, aquí a julio, yo digo, aquí en julio ella se gana, además de eso se gana la prima, que son 500.000, ¿sí? Y luego yo vengo aquí y pongo mis datos, yo gano 800. Y vean que aquí ya me empieza a sumar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto ya está predeterminado. Entonces, yo proyecto esto desde antes de empezar el año. En diciembre yo estoy proyectando, yo digo, aquí en junio a mí me pagan la prima. Yo vengo y relaciono la prima. ¿Sí? Y yo digo ahorros. Creo que este mes voy a utilizar 500.000 pesos de los ahorros que tenemos en tal lado. ¿Sí? Y después entonces aquí viene cuánto vamos a dar a la iglesia. Entonces yo digo, a la iglesia vamos a dar 180.000 pesos este mes. Y este otro vamos a dar 180. ¿Listo? Entonces, ahí me va dando ya, a mí me va dando las sumas y todo me va dando automático. Y me dice, yo cuento con 1.620.000 en enero, pero me toca pagar el arriendo, que el arriendo son 600. Servicios son 100. El mercado vamos a hacer 500.000 de mercado. Y claro, Netflix, eso vamos a pagar 50.000. La educación de mi hijo vale 100.000. Y a André Felipe, a mi hijo, le lleva 50.000 pesos para los pasajes. Mi esposa va a coger 100.000 pesos para sus pasajes del mes. A Carlos le vamos a echar 50.000 pesos de gasolina. ¿Sí? Vamos a recrearnos, sí, 20.000 pesitos para recreación. El carro se varó, digamos que le voy a poner 10.000 pesos mensuales por si el carro necesita algo, se vara. Si pasado el mes de enero no utilicé nada para el carro, eso lo vuelvo en cero y ya. Para salud este mes no vamos a hacer nada, o sí, hay que mandar a hacer gafas, 100.000, ¿sí? Yo le regalo 20.000 a mi mamá, 20.000, varios, pongamos 10.000 de varios, ¿sí? Después, préstamos, si yo veo que le puedo prestar a alguien, le voy a prestar. A mi esposa le descuentan de la cooperativa 25, ¿sí? Yo ahorro en el INCOP otros 25. Tenemos el proyecto de un apartamento, entonces estamos pagando la cuota del apartamento 800.
¿sí? Este mes no vamos a hacer compras. Tengo créditos con Codema, con Bancolombia, la cuota de Codema son 20.000. Bancolombia la cuota son 15.000. En el INCO la cuota son de 10.000. En Falabella son 5.000 la cuota. Y en Compensar son 2.000 por la cuota. Al final son 52.000. Total de egresos son 2.602.000. ¿Qué me dice, qué me va a decir ese mes? Me hacen falta 982.000 pesos para completar el presupuesto. Como sé que no los voy a poder conseguir, les tengo que mirar de dónde los voy a sacar. Ah, yo tengo algo de ahorros, vamos a sacar de los ahorros, entonces aquí saco los 500. ¿Ya? Al final me dice 482.000 me hacen falta. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Y no, aquí no toca varios, no, nos toca, mejor dicho, ahorrar lo que se pueda. Recreación, no vamos a tener recreación este mes. El carro lo voy a sacar menos y solo le echamos 40.000 de gasolina. Así yo trabajo. Todos los años yo hago eso y hago el presupuesto de todo el año. Y yo sé mes a mes qué me hace falta. Y como sé que me hace falta, yo voy a saber si voy a necesitar pedir algo prestado, ¿sí? O si me sobra, entonces eso lo traslado para el siguiente mes, para compensar el siguiente mes, y al final, al final del año, ¿cuánto nos sobra? Y en ese mismo, archivo, tengo otra carpeta donde dice los ahorros. Entonces, ¿cuánto tengo en ahorros? En ahorros de Coema tengo tanto, en Coema 2 tanto, en el ICOP tanto, préstamos que he hecho que me los tienen que retornar tanto, mis cesantías tengo tanto, cesantías de mi esposa tanto, en el apartamento 1 tenemos ahorrado tanto, y en enero aquí voy a ahorrar tanto. Y voy metiendo, y al final me sale el total del ahorro que voy a tener a final de año. Y enseguida tengo una de deudas que me dice cuánto le estoy debiendo a cada entidad. Y cada mes cuál es el nuevo saldo. Con eso yo sé cuánto le aboné capital a cada deuda y cuánto va a ser el saldo final. ¿Sí? Y eso lo hago todos los meses, para todo el año, y todos los meses lo ejecuto. Y basados en eso, sabemos qué meses podemos recrearnos, cuáles meses no, en qué meses se le puede invertir algo al carro, en qué meses no. Todo eso es parte de la preparación como familia, porque si uno no se proyecta de esa manera, pues no funciona. Y la familia ya es un ministerio que tiene que tener una planeación, ¿sí? Una organización y una ejecución, ¿sí? Para que funcione. Y todos los meses hay que controlar que eso se esté cumpliendo. Si esto no se cumple algún mes, grave, gravísimo. Entonces, es muy importante que nosotros aprendamos a organizarnos desde lo personal, familiar. Con eso, cuando estemos en un ministerio o al frente de una iglesia, podamos saber la responsabilidad que tenemos. ¿Listo? No sé si tengan ya alguna pregunta final sobre esto, porque ya son las 9:31. Sí, profe, tenía la duda si ese formato lo comparte por WhatsApp o en la plataforma. No, yo se los puedo enviar, pero Claro, no sé, profe. ustedes tienen grupos de WhatsApp, ¿sí? Donde Sí, donde esté todo el grupo que está acá. No, señor. Bueno, listo. Yo miro cómo se los hago llegar a todos. ¿Listo? Para, gracias. para, para que lo tengan. Ese Profe, bueno. tengo cuadro una, me ayuda mucho. tengo una inquietud es en cuanto a que la clase es que hoy todo el tiempo hemos estado 17 y 18, pero solo se ven 7 caras porque pues será mi computador. No, es que hay varios que no tienen la cámara abierta. Pero por lo menos sale cámara cerrada, pero esta vez me llama la atención, pero no sé si es que es mis computadoras, pero no hay ni cámara De, cerrada ni nada. de Ya, pronto ya. le hice la opción donde oculta a los participantes que no tienen video. Ah, Sí, sí, se ve que no me aparece. porque a mí sí me aparecen todos. O aquí escribieron que fue el arrebatamiento y ya se los llevaron. Listo, mis hermanos. Pues espero que esta parte hasta aquí haya sido de utilidad para sus vidas, como les digo, pero también para el ministerio que cada uno desarrolla y para la elaboración del trabajo, ¿vale? Y ya mañana empezamos a mirar lo que es la parte de las normas, ¿sí?
tratar algunos de estos temas y que también son necesarios y útiles para el desarrollo de la eclesía y la paraeclesía. Entonces, por el día de hoy, los dejo. Vayan en paz y no pequen más. Que el Señor los guarde. Gracias, profe. Gracias, Gracias, profe. profe. Bendiciones. Profe. Gracias, Profe. 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 Descansen. Gracias, profe.